Estamos recibiendo a Marisa Pedemonte, doctora. Ella es especialista en la higiene del sueño. Siempre trabaja con nosotros, columnista habitual de Montecarlo a sus órdenes. Y hoy la recibimos nuevamente. Bienvenida, Marisa, un gusto. Hola, un gusto es mío, como siempre. Muy bien. Hablamos hoy de trastornos del sueño, ¿no? Mucha gente dice, bueno, a mí no me alcanzan las horas que duermo, otros a mí me cuesta dormir. Pero hay algunos trastornos, ¿verdad?, que son un poco más raros. O creemos que son más raros y tal vez estén subdiagnosticados. ¿Te parece arrancar por la narcolepsia? Bueno, arrancamos por la narcolepsia. Sí, la narcolepsia es una patología del sueño realmente muy invalidante para el paciente y tiene un subdiagnóstico y una confusión clínica, porque en realidad la formación de los médicos aquí en el mundo es para los pacientes despiertos. No hay una gran formación, y como es una enfermedad relativamente rara, es igual de frecuente que la esclerosis múltiple, de pronto, no es tan rara tampoco. Pero bueno, se caracteriza por ataques de sueño, por una gran cantidad de sueño en la noche, o sea, los narcolépticos necesitan dormir más, pero además durante el día tienen ataques de sueño, es decir, están bien, pero de pronto se quedan dormidos así abruptamente. Esa es el signo que aparece en todos los pacientes narcolépticos, y en algunos además se acompaña de otras cosas, es decir, hay 4 síntomas y signos fundamentales para que es, digamos, el combo de la narcolepsia, es decir, los ataques de sueño con la mayor necesidad de dormir, la cataplegia, que es la pérdida de fuerza, es decir, el paciente puede o caerse al piso está lo más bien, y de repente se le afloja todo el cuerpo y se cae al piso sin perder la conciencia. Entonces la gente se cree que está desmayada y hace cosas con el paciente de pronto tirado en el suelo, y el paciente, bueno, por unos minutos no está consciente, pero no puede decirlo. Horrible. Mandar sobre nuestro cuerpo. Claro, exacto. O sea, es quedarse totalmente sin fuerzas y sin posibilidad de moverse. Bueno, y eso puede pasar parcialmente, o sea, que solamente sea la fuerza en los brazos o solamente en la cara. Entonces ahí, bueno, se caen las cosas en forma inexplicable de las manos, sobre todo en momentos en donde hay algún problema emocional, o se está peleando, se está irritado, se está muy contento, se está riendo. O sea, hay muchos ataques de cataplegia en los momentos de la risa. Y después cosas que acompañan alrededor del sueño, que es la parálisis de sueño, que es el despertarse pero no poder moverse por unos segundos. Y lo que es más complicado para manejar los pacientes es las alucinaciones. Alucinaciones al entrar o al salir del sueño. Antes de meternos en el tema de las alucinaciones, cuando hace tal vez siglos, ¿no?, se decía que las arpías se paraban en el pecho de la persona, ¿no?, y no la dejaba respirar, que es uno de los síntomas que tienen justamente las personas que tienen la parálisis del sueño, ¿no? El hecho de sentirse ahogadas. Sentirse que uno quiere respirar y no puede, ¿no? Hasta ese punto llega la parálisis de sentir. Pero eso es porque la persona está dormida o está despierta en realidad. No, lo que pasa o está soñando que está tratando de respirar. No. En realidad la parálisis de sueño, en realidad el sueño, entrar en el sueño y salir del sueño es un proceso que involucra a todo el organismo. Entonces, en general, todo se hace más o menos simultáneamente. Pero si, digamos, la conciencia vigil se despierta primero, o sea, uno es consciente de estar despierto, pero todavía los músculos no están en funcionamiento bien, entonces lo que está pasando es que la persona no se puede mover. Y siempre son segundos, pero claro, angustia mucho. Pero la respiración nunca se compromete, porque eso va por otro lado. Son músculos que automáticamente están regulados en la frecuencia respiratoria, o sea, nunca pasa que dejen de respirar. Es una cuestión de los músculos motores, ¿no?, que comandan piernas, brazos. Hablaste de alucinaciones también. Sí, las alucinaciones. ¿En qué momentos y qué tipo de alucinaciones? Sí, las alucinaciones pueden ser sumamente variadas y son en general antes de entrar al sueño o al despertar. Cuando el paciente narcoléptico tiene una narcolepsia muy severa y no tratada, puede tener alucinaciones durante el día, cosas que los asustan mucho. Pueden ser alucinaciones visuales, ver imágenes o confundir. A veces lo que les pasa es una sombra, la confunden con un monstruo, con un animal, o auditivas, de imaginarse cosas
auditivas o de cualquier tipo, o sea, las alucinaciones, eso preocupa mucho al paciente. ¿Eso por la falta de descanso? No, en la narcolepsia es una patología, o sea, ya no estamos hablando de que, bueno, malas conductas, lo que hablamos siempre con ustedes, que es sobre todo qué cosas a corregir. Eso es una patología como decir, bueno, soy diabético, no tengo hipertensión. Hay que tratarla como tal con medicación. ¿Y a partir de qué edad aparece? Cualquier edad. Hay publicados en el mundo desde bebés hasta gente mayor. Lo más predominante es alrededor de la adolescencia, a los 20 años. Ese es el pico máximo de aparición. ¿Sin haber tenido ningún trastorno de sueño hasta ahí? Sí, sin haber tenido ningún trastorno. En general puede estar asociado a alguna emoción grande, que puede ser positiva o negativa, ¿no? Una pérdida, algo negativo, una pérdida de un familiar, lo que sea, pero puede ser positivo, ¿no? Yo tengo una paciente que empezó con una narcolepsia brutal después del viaje de Bariloche de los 15 años. O sea, fue un impacto muy grande, emocional, y allí empezó con la narcolepsia. Y bueno, la buena noticia es que eso sí se trata con medicación, y el paciente que está totalmente invalidado porque o se está durmiendo o está teniendo accidentes laborales o domésticos, y no puede llevar una vida normal, ni laboral, ni de estudio, no puede estudiar porque tiene sueño, ni puede tener pareja, ni puede nada, realmente es una situación espantosa, y además, si contó que tiene alucinaciones, puede ser interpretada como una psicopatía. Entonces ahí empiezan en las vueltas de neurólogos, psiquiatras, a estar además mal diagnosticados y por tanto mal medicados. En los niños es muy importante diferenciar ambas cosas, hacer bien un diagnóstico preciso, porque muchas veces se confunden con algún tipo de epilepsia, como son las ausencias, ese tipo de irse del ambiente, o sea, se interpreta como que no está dormido, sino que se fue del ambiente, o que no está con un ataque de cataplegia, sino que está pasando un episodio de epilepsia. Entonces hay muchos caminos de diagnósticos diferenciales que además llevan a diagnósticos, a tratamientos erróneos, y a muchísimos años después de revertir todo esto. ¿Cuándo se puede dilucidar que es una patología y no otra? ¿Cuando la medicación funciona o cuando el tratamiento funciona? No, en realidad el narcoléptico, que es muy claro si uno le investiga bien cómo es su sueño nocturno, cómo son esos ataques de sueño, si son de unos minutos, si se despierta, totalmente distinto que el apneico, que siempre hablamos que el apneico es el gordito que se está durmiendo en cada momento que tiene, tranquilo. No, el narcoléptico tiene una vida totalmente, cuando está despierto está bien alerta, no tiene problema, y en un momento, pum, se cae, se apaga, sí, tal cual. Nosotros se apaga. Aquellas personas que tuvimos la suerte de conocer a China Zorrilla sabíamos que era así, pero no era narcoléptica, pero ella estabas en el ensayo y se dormía. Era gordita, de repente era apneica. Capaz que era apneica. Sí. Y cuando le tocaba la letra, que vos no sabías cómo ella tenía, se despertaba y arrancaba. Vos decís, y realmente arrancaba de donde estaba, ¿no? Había como una especie de parte que estaba consciente y otra parte que estaba absolutamente dormida. Utilizaste la palabra cataplegia, y yo me recuerdo una palabra que nos infundía mucho terror cuando éramos chicos, que era la catalepsia, ¿no? Bueno, pero eso yo no sé si era un mito urbano o qué, que se decía de aquellas personas que caían en una especie de estado de sueño muy parecido a la muerte, que tan así que los llevaban y los enterraban. Y que después se veía que el cuerpo de repente se había dado vuelta y había rascado la tapa, y eran personas que habían sufrido de la catalepsia. ¿Eso tiene algo que ver? No. ¿Es algo que era un mito? ¿Existe? ¿Qué nos puedes decir en torno a eso? Hay conductas así de rigideces y eso, pero que tienen que ver con patologías psiquiátricas, y creo que por ahí viene esto de la catalepsia, sí. No, la cataplegia son cosas es totalmente distinta. Es eso, es un aflojamiento total de los músculos, pero que rápidamente se recompone enseguida, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento para estas patologías? Bueno, el tratamiento es muy específico, no quiero dar nombres de fármacos, pero son fármacos que actúan sobre esto y que pueden estar si hay mucha cataplegia, depende de si hay mucha cataplegia, de si hay muchas alucinaciones, puede ser uno o estar asociados, y el paciente termina teniendo una vida totalmente normal. O sea, sí. Eso es como que, bueno, lo que a uno le da
la pena de decir, bueno, hay en el mundo un promedio de 10 años para llegar al diagnóstico de cataplegia, de narcolepsia. A este nivel tenemos un problema. Tenemos un problema en la medicina del sueño. ¿Cuántos diagnosticados hay? Bueno, no sé exactamente, nunca se hizo un relevamiento, pero creo que en mi centro es de los que manejamos más número y no llegamos a 100 pacientes. Y deberían haber, por las estadísticas mundiales, alrededor de 2.000, basándonos en una población de 3 millones, lo cual quiere decir que hay un montón de gente, si bien deben haber otros centros que tengan algunos, pero según hablo con los colegas, manejan, no sé, 10, los que manejan más, 20. ¿Pueden manejar estas personas hablando de manejar? Hablando de manejar, no deberían. En realidad, si no están tratadas, no deberían hacer nada porque es muy peligroso en el momento. De hecho, no pueden hacer nada cuando no están tratadas porque ellos mismos se autolimitan porque se dan cuenta, se sienten muy mal, se sienten muy, muy enfermos y todos tienen miedo a tener una enfermedad neurológica o psiquiátrica o derivar a eso. Sobre todo los que tienen alucinaciones tienen mucho miedo a estar enloqueciendo. Claro. Entonces, cuando uno les explica, ¿no?, que esto es una enfermedad del sueño, que no deriva en más nada y no tiene nada que ver con ninguna patología, ni neurológica, ni psiquiátrica, entonces se animan un poquito más. Pero claramente, de todas maneras hay, porque todos los narcolépticos no tratados igual manejan, de todas formas hay como una especie de autoseguridad de que no les vienen ataques de sueño. No es como el apneico que sí, se va durmiendo de a poquito y termina dormido y un accidente de tránsito. En situaciones donde les requiere una atención importante. Ahí está, no tienen narcolepsia. Yo tenía una paciente en Maldonado que iba en moto a la consulta que a mí me ponía, y en mi consulta hacía ataques de cataplegia continuamente, pero claro, para ella era emocionalmente muy importante la evaluación que yo le hacía de cómo estaba, de cuánto teníamos que ajustar la medicación y yo qué sé, y bueno, y se iba de la consulta y se iba en moto, y yo me quería morir, pero nunca tuvo ningún problema. Es decir, tienen ese manejo de la asociación de la parte de la narcolepsia y los ataques de sueño con la emocionalidad de alguna manera. Marisa, nos queda pendiente todavía hablar de la sexomia, del sueño nocturno relacionado con los trastornos de alimentación, el síndrome de Klein-Levin o de la Bella Durmiente, pero bueno, lo vamos a dejar para otra ocasión, entonces desarrollarlos un poquito más con profundidad, y hoy hablamos entonces de la narcolepsia. Para la próxima, si te parece, continuamos con estos otros trastornos extraños del sueño. Muy bien, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.